Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Balada Triste de la Ciudad, este juego publicado por la editorial El Refugio, escrito por Pepe Pedra, y que nos va a poner en situación de un género tan común como es el noir, con investigadores, con policías, con gente atormentada, femme fatales, películas en blanco y negro, ese tipo de género de investigación, de policíaco, que trata de representar este juego. Estamos ante un manual de 150 páginas en tapa blanda, con solapas, unas solapas enormes, unas solapas gigantescas, en blanco y negro, donde vamos a tener páginas completamente en negro, con las letras en blanco, y luego vamos a tener otras con la maquetación más habitual de negro sobre blanco y ilustraciones en blanco y negro, muy al estilo, ¿no? En algunos momentos de Sin City, ¿no? De lo que sería el cómic de Sin City. Bueno, vamos a encontrar dentro de este manual el sistema trueque creado por Pepe Pedraz, que ya hemos visto en otros juegos como Mitos, y que pues se basa principalmente en la investigación, en el género policíaco, detectivesco, etc., que se va a basar en una serie de premisas bastante sencillas y que beben bastante de otros juegos como Gamsu, Ratas en las Paredes o Trophy. Es decir, mecánicas simples, sencillas, ligeras, rápidas, ágiles, pero con la suficiente profundidad como para poder llevar a cabo todas las diferentes tareas necesarias para poder resolver lo que es una partida de este estilo. Vamos a tener personajes que se van a definir principalmente en base a una serie de pilares de estabilidad que van a marcar sus relaciones personales, familiares, de amistad o sentimentales con otros personajes dentro de la ciudad en la cual se va a jugar, asimismo como una serie de trasfondos. Estos trasfondos que podrían parecer en un primer momento así como habilidades muy generales, pero aquí se las llama trasfondos, como intimidación, encontrar pruebas, negociación, bajos fondos, uso de armas, buscar información, detectar mentiras, medicina forense, forzar cerraduras, pelea a puñetazos, pasar inadvertido, enérgico. Bueno, esto más o menos va a ser con alguna serie de cosillas más, ¿no? Tipo la motivación que tiene, los objetos representativos, algún tipo de historia truculenta que ha vivido en el pasado y que le define, ¿no? Actualmente, bueno, ese tipo de cosas que se generan en base a una serie de preguntas que se va a ir realizando a los jugadores y que van a ayudar para confeccionar al investigador, policía, detective, persona que va a realizar, personaje que va a jugar dentro de una de estas crónicas. Bueno, el sistema de trueque es bastante sencillo. Tenemos principalmente dos tipos de tiradas. Una que es de riesgo y otra de perseguir el crimen. Vale, principalmente lo que sería la tirada de riesgo, estamos hablando de tiradas de acción, cuando tiene algún tipo de acción el personaje, y la de perseguir el crimen sería una tirada de investigación. Más o menos nos vamos a mover entre estos dos tipos de tiradas para resolver todas las diferentes tareas que vamos a tener en torno al juego. Esto lo que marca es que se va a tirar un dado de 10 y dependiendo del resultado se va a dar una escala de posibles resultados. Si tenemos 4 menos, pues no hemos tenido lo que queríamos, ¿no? En el caso de riesgo, pues no hemos obtenido el resultado que esperábamos y vamos a sufrir una consecuencia que nos impone el director de juego. Aquí el director de juego se llama ciudad, ciudad con mayúsculas, lo cual a veces es un poco confuso porque la ciudad en minúsculas es la localización donde vas a jugar y tiene la consideración de un personaje más dentro de la trama que va a ir evolucionando, va a ir cambiando y no va a tener de manera estática. Y luego la ciudad con mayúsculas, que es el director de juego. Entonces alguna vez puede llevar un poquito a confusión, pero bueno. En caso de la tirada de riesgo con 4 menos, se nos va a poner una consecuencia y no vamos a tener éxito. En caso de las tiradas de perseguir el crimen, que es la investigación, pues sí, obtendríamos la pista, pero igual se nos va a poner algún tipo de consecuencia. De 5 a 8, lo que vamos a tener es un trueque, que es lo que da nombre a este sistema de juego y que implica un intercambio entre el jugador y el director de juego. En este caso, el jugador va a obtener lo que quería, va a obtener el resultado que quería, pero va a tener que pagar algún tipo de consecuencia que va a ser propuesta por el director de juego en base a una serie de consecuencias que son que la ciudad se revuelve o se paga el precio, que ahora veremos. Y si obtenemos 9 o más, no solo vamos a tener éxito en lo que estábamos buscando, sino que además vamos a tener algo un poquito mejor, ¿no? Vamos a tener algún tipo de beneficio, como obtener puntos de reconocimiento.
que es más o menos la reputación del jugador, ¿no? Dentro de la propia ciudad. Como hemos visto, se obtienen esta serie de resultados en base a tirar un dado de 10, pero diréis, bueno, ¿y para qué nos sirven entonces los trasfondos tal? Bueno, si algún trasfondo es aplicable a la tirada que vamos a ir a realizar, entonces se suma otro dado de 10 a la tirada, pero no se añade, sino que vamos a tirar 2 dados de 10 y nos vamos a quedar con el mejor de los resultados posibles, ¿vale? El que más nos convenga. Por eso, cada vez que tengamos un trasfondo aplicable. También podemos obtener lo mismo en base a la sobreexposición de alguno de los pilares de estabilidad que tengamos. Es decir, que en este caso nos permitiría añadir un dado de 10, pero las consecuencias irían también hacia ese pilar de estabilidad que quede sobreexpuesto, ¿no? Es decir, alguno de los criminales se ha fijado en tal y pues un secuestro, una paliza, ¿no? Un mensaje, ¿no? Lanza un mensaje con respecto a este pilar de estabilidad, que ya digo, relaciones personales, familiares, sentimentales, etc. También podemos obtener beneficios procedentes de dos reservas que existen dentro del juego. Por un lado, lo que ya hemos hablado, reconocimiento, que sería la reputación del jugador. Cuando sea aplicable, pues puede gastar un punto de reconocimiento y obtener un +2 a la hora de realizar la tirada, o gastar un cigarrillo. Los personajes van a tener una caja de cigarrillos que, según los vayan gastando y sea aplicable, evidentemente de una forma narrativa, pues van a obtener un +2 a la hora de realizar la tirada que tengan en cuestión. Como vemos, vamos a ir modificando esto, vamos a ir ampliándolo. Como digo, una vez que hagamos esta tirada o bien de riesgo o de perseguir el crimen, pueden aparecer consecuencias. Pueden aparecer consecuencias que son tanto que la ciudad se revuelve o se paga el precio. En algunos casos va a ser el director de juego, la ciudad, quien va a elegir esta consecuencia, o se le va a poder permitir elegir entre dos posibilidades al personaje en cuestión. Con respecto a las consecuencias de la ciudad se revuelve, tenemos que el crimen se propaga por las calles, que algún indeseable, has llamado la atención de algún indeseable y puedes sufrir el perjuicio tú o alguno de tus pilares de estabilidad, que has quedado expuesto, has quedado señalado por algún tipo de situación que se ha producido, o que has cometido algún tipo de imprudencia que ha significado un descuido. En cuanto a pagar el precio, es que te has metido en problemas y has sufrido consecuencias que se marcan en una serie de estados que tienes, tanto estados personales como magullado, asustado, desesperado, herido, moribundo, quebrado, o estados de la ciudad: perseguido, corrupto, extorsionado, suspendido, observado o acabado. Que esto más o menos se eligen de una forma bastante narrativa en cuanto casen con el tipo de escena que se esté jugando. En cuanto a las consecuencias de pagar el precio, como he dicho, están en problemas, que la ciudad recuerda y se ha adquirido una deuda con la misma, que has cometido o que vas a tener que pagar un sacrificio, o que tu cara me suena y que pues alguno de tus pilares de estabilidad pues van a sufrir las consecuencias de lo que hayas hecho. Con respecto a todo esto, y para ampliarlo, que más o menos veis que pues, funciona de una manera muy sencillita, hay que añadir el dado del crimen. El dado del crimen, que es un dado de 4 caras, y que se pone en un mantelito o en una hoja, en una fotocopia, donde te vienen explicadas pues tanto estas consecuencias de pagar el precio o la ciudad se revuelve. Se pone en el centro este dadito de 4 y aparte pues indica las diferentes zonas, el norte, sur, este, oeste de la ciudad, quién las controla, qué tipo de características tienen, etc. Este dado del crimen lo que significa es que el valor que marque en cada momento va a suponer un penalizador a la hora de realizar las tiradas por parte del personaje. Y que lo que trata de demostrar es un poco cómo la ciudad, pues en un momento dado el crimen va tomando mayor protagonismo y mayor poder. En otros casos se consigue que ese dado baje de valor en base a las diferentes pistas que se van encontrando, en base a diferentes mecánicas que hay dentro del juego, y que lo que representa es un poco la tensión general, estructural de la propia ciudad. Cuando el dado de 4, su valor, aquí se dice que explota, pero más o menos es cuando el dado de 4 aumenta por encima de 4 su valor,
el caso se ha acabado. El caso tiene que ser finalizado y tiene que ser acabado en el mismo momento en el que esto se produzca, cerrándolo pues con lo que haya en ese momento. Lo cual, la verdad es que a mí me genera sensaciones encontradas porque, claro, que te quiten el control en un momento dado, ¿no? Que de repente se diga, no, es que la partida se acaba aquí, pues la verdad es que puede resultar algo frustrante. Luego ves con respecto a las reglas de creación de la ciudad, a los propios casos que te vienen propuestos, que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido dentro del diseño del juego. Pero la verdad es que, no sé, de repente te quiten el caso de entre las manos y lo de se ha acabado, pues tiene sentido narrativo, pero reconozco que puede ser un poquito frustrante. Tenemos reglas para la creación tanto de los jugadores, de los personajes, como de la ciudad, en base a una serie de preguntas que se van a ir realizando durante, pues al principio y durante el avance de las propias partidas, para ir definiendo distintos aspectos del trasfondo de la ciudad en la que estés jugando. Desde un primer momento esto parece que es un juego, pues como digo, ¿no? De cine negro, de años 20, años 40, tal. Y la verdad es que lo que se te propone es el hecho de que tú crees la ciudad en la ambientación en la que quieras. Que si quieres una ciudad futurista tipo cyberpunk, o pues eso, en el Manhattan de los años 20, en el Londres victoriano, o una ciudad recién fundada en el salvaje oeste, pues que lo puedes hacer perfectamente y se te explica más o menos cómo ir construyéndola, cómo ir añadiendo los diferentes aspectos que pues le den vida a esta ciudad, porque como digo, la ciudad va a ser un personaje más dentro de la trama, un personaje que no va a ser estático, no va a ser una foto fija que te vas a encontrar en torno a la cual los personajes van a ir pues viviendo sus aventuras, ¿no? Viviendo sus cuitas y pues realizando sus tareas, sino que va a ser un personaje en movimiento. La ciudad se considera como tal, va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Las diferentes facciones dentro de la misma van a ir ascendiendo o cayendo. La policía va a ir asumiendo el control o lo va a ir perdiendo en contra del crimen. Todo esto que se genera en base a una serie de mecánicas sencillitas, simples y sobre todo un aspecto muy narrativo. Dentro de lo que es el manual, lo que se nos propone es, en contra de lo que podría parecer en un primer momento, ¿no? De ser un juego minimalista, que es simplemente para jugar one-shots, ¿no? Pues lo que se nos propone es al revés, jugar crónicas. Crónicas que se componen de 4 casos seguidos. Cuatro casos seguidos con una serie de interrupciones entre los mismos, ¿no? Elipsis que pasan de uno a otro con respecto al paso del tiempo y que durante los mismos pues vamos a ir evolucionando en la ciudad, ¿no? Como digo, van a ir cayendo capos del crimen, van a ir surgiendo otros, vamos a adquirir deudas con unos o con otros, incluso vamos a acabar estando corrompidos, ¿no? por ese crimen que existe dentro de la ciudad. Dentro del juego, para estas crónicas que digo de 4 casos seguidos, se nos presentan 20 casos. Tenemos 20 casos distintos para poder jugar y la verdad es que son bastante simpáticos porque me esperaba lo típico de los típicos crímenes pasionales, ¿no? Y poquito más. Y la verdad es que hay una variación y hay una variedad bastante enorme, ¿no? Encuentras crímenes relacionados con crímenes, con rituales satanistas, casos relacionados con crímenes entre bandas, ¿no? Lucha de poder entre bandas, e incluso operaciones de cobertura para espías y de espionaje y tal. Hay 20 casos que, como digo, pues habría que ir agrupándolos, incluso te dan una agrupación aquí de diferentes crónicas que se pueden jugar jugando estos 4 casos seguidos, ¿no? Te proponen, ¿no? Propuestas de 4 casos seguidos para jugar una crónica en particular, lo cual te daría para jugar 5 crónicas. Incluso al final tenemos un generador aleatorio de casos. Un generador aleatorio de casos donde vas a ir tirando un dadito y te va a decir quién, qué, por qué, cómo llega el caso a manos de los detectives, qué otro secreto macabro oculta el culpable, cuánto dura el caso, qué sucede si el dado del crimen explota, qué giro inesperado ocurre durante la investigación, etc, etc. Porque lo que son estos casos, como podéis ver aquí, pues nos van a ir presentados en una especie de plantilla común a todos ellos, donde nos van a presentar primero un contexto
con una introducción sobre el caso, el objetivo del mismo, dónde comienza el dado del crimen, cuál es el inicio, ¿no? Cuál es el valor inicial del dado de crimen en esta situación, dependiendo de la situación, ¿no? Las preguntas del caso, la duración del caso, los encuentros, las localizaciones, la verdad del caso donde te explican el quién, el qué y el por qué, y las posibles resoluciones del caso. Tanto si el dado del crimen explota o se agota, es decir, se pasa el plazo de tiempo de duración prefijado para el mismo, las posibles resoluciones que podría tener este caso cuando una de estas cosas se produzca o cuando los personajes tengan las suficientes pistas como para poder solucionarlo. Y asimismo una colección de pistas, tanto pistas simples como determinantes, pistas flotantes que se pueden ir encontrando y que te van a ir ayudando a la hora de resolver el crimen en particular que tengas entre manos. Como digo, es una especie de plantilla donde todos los casos siguen la misma estructura y que ahí, como podéis ver, el hecho de que se te presenten las posibles resoluciones del caso, donde te dicen que o bien lo puedes resolver tú o bien el caso puede acabarse porque se ha excedido la duración del mismo o el dado del crimen ha explotado, que, como digo, en un primer momento te puede resultar algo frustrante el hecho de que se acabe sin que tú hayas tenido, ¿no?, la posibilidad de resolverlo, pero que sí que tiene sentido narrativo en cuanto a la construcción de la ciudad, en cuanto a que, pues, en la realidad hay gente que se libra, ¿no?, de pagar el precio de los crímenes que ha cometido. Más o menos trata de representar eso en un escenario de campaña, en un trasfondo, pues en una ambientación que pretende ser oscura, que pretende ser algo deprimente y que pretende trasladar perfectamente todas esas novelas de cine negro o de investigación noir que pues trata de representar también, ¿no?, lo que es un poco la desesperación, el hundimiento, ese tipo de cosas que al final, pues a través de las diferentes crónicas que se juega, a través de los diferentes casos, pues logra representarlos con bastante fidelidad y pues bien hecho, ¿no? Bueno, estamos ante un juego muy inteligente, muy bien diseñado, muy bien presentado, con una serie de mecánicas sencillas, rápidas, ágiles, que te permiten realizar todas y cada una de las tareas que tengas en cuestión acerca de una partida de investigación, una partida policíaca, que te ayuda muy bien a generar esa inmersión de todos los participantes dentro de lo que es la partida, incorporando ideas de cada uno de ellos, haciéndoles partícipes no solo de la creación de sus personajes, sino de la propia ciudad donde se van a llevar a cabo los casos que se van a ir investigando dentro del propio juego. Y como digo, pues está muy bien pensado, está muy bien presentado y la verdad es que es un juego estupendo si te gusta este tipo de género, ¿no? Género policíaco, género detectivesco, con esos toques oscuros, algo trágicos, algo deprimentes incluso, pero que representan muy bien este tropo en particular que hemos visto en películas, series, cómics y en diferentes novelas. Si te gusta el género policíaco, no te lo pierdas, que seguro que vas a acertar. Esta ha sido la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Volveremos a traer más producción nacional por aquí por el canal porque hay autores muy válidos y muy capaces dentro del mundillo rolero y que merece mucho la pena echarles un vistazo. En este caso, este Balada Triste de la Ciudad es muy recomendable y espero que os haya gustado. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.